Bueno, bienvenidos al tutorial de Twinmotion. Lo vamos a hacer lo más rápido, conciso, para que entiendan cómo yo armo un render de producto bastante óptimo para lo que es una presentación y las diferentes tomas, materiales, etc. Bueno, primero que nada vamos a abrir una nueva escena. Bueno, yo tenía un proyecto abierto que había preparado, pero mejor vamos a empezar de cero, que va a ser mejor. Esta parte de acá, a la derecha arriba, nos dice todos los materiales que tenemos en la escena. En este caso los vamos a borrar porque no nos van a interesar. Vamos a la parte de vegetación, aplicamos terreno y ponemos flat, que es básicamente el terreno plano. No vamos a utilizar el rocoso. Volvemos a la librería y una de las primeras cosas que hay que hacer es importar nuestro material, nuestro objeto o modelado. Vamos aquí, apretamos importar, en la parte de geometría ponemos abrir y ya en nuestra carpeta del modelado, depende de cómo hayamos exportado el archivo, lo importamos. Es importante tener en cuenta los tipos de archivos que permite importar Twinmotion, que son FBX, SKP, OBJ, GLF, GLB, 3ds. Bueno, hay varios. Yo personalmente utilizo el GLB, que son estos de acá, así que vamos a importar este que es parlante Soft 4. En estas opciones, que es importante, nos van a aparecer así en una primera tanda. Vamos a apretar la flechita, vamos a poner plegar por material, precisión total de los UIB, precisión de los normales. En proceder vamos a poner todos, tanto las luces como las mallas. Ajuste de luces vamos a poner original. Podemos utilizar los valores predeterminados, pero eso va a depender del modelado y los materiales que le hayamos aplicado justamente en nuestro programa. Así que lo vamos a dejar así en original, no pasa nada. Habilitar sustitución no lo tildamos y ponemos importar. Muy bien, como ven el material se importó aquí. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestro problema? Que está en el aire. ¿Sí? Simplemente para poder dejarlo en el piso sobre una superficie que nosotros querramos, seleccionamos desde el centro del pivote y lo posicionamos donde nosotros querramos. Muy bien, como este es un parlante y es un objeto que va a estar dentro de un contexto, una sala de estar, que es la función que básicamente tiene un parlante dentro de una ambientación, nosotros tenemos que dar esa ambientación. Lo más sencillo es descargar un modelado que por suerte la parte de Twinmotion tiene varios. Nos vamos a la parte de Sketchfab, ¿sí? O lo podemos hacer directamente desde acá, pero les vamos a mostrar las dos. En Sketchfab apretamos lo que es arquitectura, ¿sí? Y nosotros tenemos varios materiales gratis que podemos descargar que ofrecen distintos tipos de ambientaciones o modelados 3D. Por ejemplo, nosotros podemos elegir cualquier living. Vamos a elegir este living. ¿Sí? Lo descargamos, que ustedes no lo van a tener descargado. Yo sí lo tengo descargado porque ya lo utilicé en otros proyectos. Como ven, el living acá se posiciona. ¿Sí? Tenemos la misma base de explicación de posición que el parlante, porque tenemos un pivote, pero ¿cuál es el problema? Que está apoyado sobre un plano. Este plano a nosotros no nos interesa, entonces podemos simplemente hacer doble clic y acá en la derecha nos va a decir qué material es y sacarle la vista, o simplemente eliminarlo porque no lo vamos a utilizar. Entonces, cuando vayamos hacia arriba y volvemos a tocar Cozy Modern Living Room, vemos que el pivote sigue estando más abajo, por ende nunca se va a apoyar sobre lo que sería nuestra base del living. Así que nos posicionamos desde abajo, apretamos la flecha acá, esta sirve para mover el objeto, esto sirve para rotarlo, escalarlo, colisionarlo, ¿sí? Ante otros objetos, que se le aplique gravedad. No lo vamos a hacer porque el objeto va a caer y lo vamos a perder, entonces no hace falta. Lo que sí, vamos a cambiar el pivote, que es con esta opción de acá. Una vez que apretamos esa opción de acá del pivotado, nos posicionamos desde abajo, elegimos del centro del pivote, ponemos la parte de la base, volvemos a la parte de posición, lo miramos desde arriba, seleccionamos el pivote y ya, como ven, se nos pone directamente en el piso. De igual manera, nos está quedando más abajo, entonces simplemente lo que hacemos es subirlo un poquito a ojo y ya nos queda bien ubicado. Muy bien, vamos con la parte del parlante, volvemos a seleccionarlo, lo ponemos sobre la mesa,
Y lo primero que vamos a hacer para ya tener algo fijo y empezar a trabajar más cómodo por las dudas de que no vayamos de toma es crear una toma justamente. Vamos a la parte de medios, creamos acá una toma y ya tenemos nuestra imagen de renderizado. Posicionamos más o menos el parlante, lo ponemos de frente y ya tenemos el objeto listo para trabajar. Siempre que apretemos esta imagen se va a volver a la imagen que ya preestablecimos antes. Si nosotros nos movemos y queremos cambiar la toma para que quede un poco mejor, más centrada, como en este caso, lo único que tenemos que hacer es darle a esta ruedita de actualizar. Lo hacemos y se nos actualiza la imagen y el render, por lo tanto. Muy bien, yendo a la parte de materiales, ahora lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Además de identificar en el modelado los materiales que vamos a trabajar, es tener en claro de dónde los vamos a sacar. Prioritariamente, la parte de materiales que ya trae Twinmotion es bastante amplia y ofrece materiales con gran variedad que están buenos. Ahora, hay otros materiales que tal vez son útiles, dependiendo del caso en el que nosotros trabajemos, que pueden venir de Megascans o Adobe Substance 3D. En este caso, por ejemplo, en Megascans vamos a la parte que dice superficies y elegimos madera. Hay distintos tipos de madera: board, log, other, parquet, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a ir a la parte de veneer y vamos a decir que lo tome como objeto cúbico, ya que vamos a aplicar el material sobre la mesa, y vamos a decir que, por ejemplo, walnut no, esta tampoco. Vamos a ver cuál podemos aplicar para que más o menos quede una que concuerde. Por ahora estas no me gustan. Bueno, esta no está tan mal, esta no, esta es la que habíamos probado. Bueno, tenemos varias, podemos ir probando varias hasta que nos guste alguna en particular. Vamos a ponerle cualquiera a esta altura, pero en vez de elegirlo desde Megascans, nosotros podemos elegirlo desde materiales, madera, y acá tenemos otra gran variedad. Nos vamos al fondo, elegimos esta madera, muy bien, y como vemos ya queda puesta. ¿Sí? Ahora lo que hay que tener en cuenta es cómo editar un material. Vamos a la pipeta de acá arriba, seleccionamos el material y acá nos da para cambiarlo. Podemos agregarle suciedad, podemos cambiarle la luminosidad del material, en este caso lo vamos a dejar un poco más oscuro para que resalte. En cuestiones de UIB podemos rotar este material y podemos escalarlo. ¿Sí? Acá en detalle de escala tenemos más. Por la tema rugosidad, qué tan brillante, qué tan metálico es o qué tan rugoso puede llegar a ser, vamos a dejarlo de esta manera, un poco rugoso y cero metálico, porque metálico ya se torna como un plastificado, un laminado que no lo vamos a querer, aunque no está mal, pero lo vamos a dejar un poco ahí para que refleje, para que sea una madera un poco más sofisticada, ¿sí? La parte de los normales, en detalles, se puede aplicar justamente un mapa, ¿sí? Que no lo vamos a ver porque no tiene sentido que lo veamos ahora. Vamos a ver lo básico de los renders para que ustedes puedan trabajar. Y todo esto no lo vamos a tocar. Simplemente vamos a tocar la parte desde metálico hacia color y toda la parte de UIB. Muy bien, volviendo, sigamos. Lo acercamos un poquito más y lo vamos a trabajar ahí para estar más cómodos. Vamos a la parte de materiales. Elegimos, por ejemplo, tejido. Y vamos a aplicar este tipo de tejido acá. Ahora, ¿cuál es el problema? Como ven, se aplica con una escala muy alta. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es achicarla. Pero ¿qué pasa? Acá la escala está bien, ¿sí? Supongamos que en detalles, no sé, esto lo tenemos así. Por más que la escala la achiquemos, esto va a estar bastante grande y bastante alto. Entonces está bueno que a veces juguemos con la parte de la escala en estirar, ¿sí? En X o en Y, para poder acomodarla a lo que nosotros querramos. De esta manera quedó muy chica, ¿sí? Pero no queda tan mal. Lo vamos a agrandar un poco nada más y lo vamos a dejar de esta manera. Muy bien, volvemos a clicar para que se actualice la imagen y tengamos los materiales puestos. Vamos a la carpeta de materiales, volvemos con la madera. En este caso vamos a aplicar otro tipo de madera. Podemos aplicar esta al parlante.
Y si nos acercamos vemos que se aplicó de esta manera y queda mal. Entonces volvemos, lo rotamos 90 grados para que quede vertical y achicamos la escala. Como ven, ahora tiene una mirada y un material más realista, igual que lo demás. Ahora ustedes me van a decir, muy bien, se ve bastante bien, los materiales, todo, pero realmente ¿cómo puedo mejorar? Yo no tengo activada, por una cuestión de requisito en mi computadora, la función del Path Tracer. Pero en la última versión de Twinmotion, la Community Edition 2023.2 creo que es la última de todas, bueno acá está, .2.3, vamos a la parte de render y lo tenemos en estándar. Si nosotros activamos Lumen, como ven, la iluminación cambia completamente. Esto es importante. Lumen es una función minoritaria al Path Tracer, pero de igual manera genera resultados muy interesantes. Vamos a aumentar un poco la calidad, justamente. Y desde aquí lo que yo hago principalmente es ya aplicar un entorno. Pero no un fondo HRI, sino un Skydome. Un Skydome básicamente es el entorno HRI, cielos, y acá podemos elegir. Vamos a elegir uno de mañana y tarde que esté un poco nublado nada más. Y lo vamos a cambiar por este aquí, el 22 tal vez. ¿Sí? Y como vemos, se aplica de una forma que tal vez no queda tan bien. Pero ¿cuál es el problema? Que yo lo puedo rotar. ¿Sí? Y de esta manera voy viendo cuál es la mejor iluminación para el trabajo que yo estoy haciendo. En este caso hay varias cosas que cambiar. Por ejemplo, como vemos, se supone que estos son paneles de vidrio, que no hay vidrio, por ende esto está chocando con la iluminación que solo proviene de este lado. Entonces lo que vamos a hacer es venir a librería, materiales, vidrio, clear glass, y ya aplicamos clear glass. Y si nosotros volvemos a la imagen, vemos cómo la iluminación cambia en tiempo real. Volvemos a rotar la imagen, buscamos un ángulo que nos favorezca más o menos, podemos aplicar este que le da un poco de sombra, y seguimos con el tema de materiales. Volvemos a la parte de librería, nos vamos a la parte de arriba del objeto, ¿sí? De arriba del objeto, es importante pivotear bien para que no pase lo que me pasó a mí, ¿sí? Y como vemos acá lo que nosotros vamos a aplicar es, por ejemplo, un plástico. Vamos a la parte de plástico. Los tres más importantes que yo suelo utilizar son Glossy Plastic, Non-Philip, que es con textura, y Raw. En este caso vamos a aplicar Raw Non-Slip Flooring. Ahora, ¿cuál es el problema? Que yo sigo en la parte cúbica de cómo aplicar el material sobre el UIB. Yo puedo cambiar e ir trabajando para ver cómo cambia justamente, cómo toma este material y cómo se aplica. En este caso, el que mejor viene quedando por ahora es el cúbico, pero si lo aplicamos desde el UIB, ¿sí? Y cambiamos la escala, tal vez nos puede llegar a quedar algo interesante. Aunque no se está notando, no se está viendo muy bien. Creo que desde el UIB no se está viendo bien. Entonces volvemos al cúbico, volvemos a aplicar el material, bajamos la escala, bajamos el estiramiento en X y en Y, y como vemos ya se ve mucho más nítido y mucho más realista en ese caso. Cambiamos el color, le vamos a dar un grisecito, ¿sí? Tal vez un poco más oscuro, ¿sí? Venimos a la parte de acá de rugosidad, le damos un poco más o un poco menos de rugosidad y trabajamos con la parte metálica, ¿sí? Y acá se genera un brillo, como ven, ¿sí? Que va a estar bueno para después. En la parte de acá, en la librería, para generar un efecto como de pantalla táctil, que es en este caso el mío, yo les recomiendo que vayan a la parte de vidrios, bajen, y acá hay uno que se llama Dark Tinted Glass. Aplicamos por ejemplo este y no hay mucha diferencia, pero en cuanto le ponemos color más o menos negro oscuro, ¿sí? Le subimos la opacidad, ¿sí? Vamos a la parte de rugosidad y metal, le bajamos un poco la escala, y acá en los vidrios hay algo que a mí me parece espectacular para trabajar, que se llama Imperfections, que si lo activamos básicamente nos genera como suciedad, huellas dactilares. Esto es muy importante cuando nosotros queremos dar un efecto
de realismo, que tal vez no es el ideal para mostrar productos, pero sí es ideal en este caso para dar un efecto de realismo. Como vemos, cambió bastante esta parte. Vamos a aplicar a la parte que recubre el vidrio un metal tipo silver. No queda mal esto. Tipo silver de esta forma. Como ven, hace reflexión. En los metales también podemos trabajar esto de la rugosidad o no. Vamos a dejarlo así. Vamos a bajar un poco la escala. Y como vemos, nuestro parlante va tomando un poco más de forma y un poco más de sentido. Este elemento acá lo vamos a eliminar porque no nos va a servir. ¿Sí? Así tenemos un objeto más limpio. Lo que nos faltaría ahora es trabajar la parte de este metal. Vamos a Mega Scans para que vean otro tipo de metales. Superficies, metal y vamos a poner Painted. Como vemos hay millones. ¿Sí? Scratched Painted es como que está medio... ¿cómo explicarlo? Como medio rasgado el metal, como tiene imperfecciones. Y eso está bueno porque es lo mismo que dije antes. Genera un poco de realismo a lo que es el material. ¿Sí? Podemos ir probando y viendo qué es lo que nos conviene o tal vez cuál es el que queda mejor. Podemos elegir este. Bajamos la escala obviamente. Nos vamos a la parte de rugosidad. Se la bajamos y le dejamos la parte metálica. Bueno, no, vamos a dejar ahí la rugosidad que hace un buen efecto. ¿Sí? Después, la parte de aquí sigue teniendo el material que aplicamos antes, pero por las dudas, en Bear existen otro tipo de metales. Todos estos hay que descargarlos, yo ya los tengo descargados. Podemos poner Iron o aluminio o Steel, que se ve de distinta forma. Y vamos a dejar Steel. Después en librería, materiales, volvemos a plásticos, ponemos Raw Plastic. Vamos a la parte de acá arriba, aplicamos blanco. Y le bajamos un poco la escala y le subimos obviamente la rugosidad. ¿Sí? De esta manera ya vemos que el parlante va tomando un poco más de forma y simulamos un poco más los detalles del mismo. Ahora, por último, vamos a agregar por ejemplo rubber a la parte de acá abajo, algo como más rugoso, ¿sí? Para hacer como un efecto de goma antideslizante. Van a ver que no queda excelentemente bien, tal vez como se lo imaginan para una presentación, ¿sí? Pero lo importante no es tanto eso, sino poder presentar el producto en un contexto, que es más lo que quiere tal vez Twinmotion, para algo un poco más bajado a tierra en cuestiones de realidad. Se le puede aplicar con Keyshot el tema de materiales y eso, y obviamente va a quedar un poco mejor que Twin. En este caso vamos a librería para aplicar lo de las luces, nos vamos a neón. Yo suelo utilizar neón 2, no neón 1. Aplicamos neón 2, ponemos que la luz sea blanca, le subimos el efecto emisivo, pero un poco, no mucho. Ahí. Y ya nos queda nuestra luz de encendido, como si fuera parte del coso táctil. Tenemos la madera, tenemos los materiales, tenemos la parte del parlante. Nos volvemos a posicionar, refrescamos, vamos a materiales, ¿sí? Y acá tengo toda la parte de los materiales. Con esta escoba de acá barremos todos los materiales que no estamos utilizando y solo nos quedan los que sí estamos utilizando. Y de esta forma se vería el producto. Obviamente lleva mucho trabajo. Por ejemplo, se suele bajar el tema de la exposición. Yo lo suelo utilizar en 0,3, pero dependiendo de la iluminación que utilice. Venimos acá y en intensidad solar podemos bajarlo y ponerlo, por ejemplo, en 2 o en 3. El tema de la exposición queda, pero por ejemplo venimos al Skydome, utilizamos intensidad 5 y rotamos el objeto para que se vea de distintos ángulos. Como ven, cambió mucho el render a como lo tenía antes. Esto es una cuestión de exploración neta de ustedes, ¿sí? Tiene que haber una exploración de cómo es, cómo juego con la luminosidad, por ejemplo. Ven que se ve muy distinto. Si un poco más tirando a los matices cálidos o tirando más a los matices más fríos. Yo suelo utilizar esto en 5500 o por ejemplo en 6000, ¿sí? Para que tengan una imagen nítida.
La intensidad solar es importante que también la cambien. Podemos ponerla en 6, por ejemplo, y cambió bastante a como la tenía antes en 3. O dejarla en 5 o en 4. Volver abajo, rotar la parte del escayón que estamos utilizando, ver cómo le queda la mejor sombra. Como ven, ahí lo ilumina bastante bien esta parte. Pareciera estar interesante. Podemos rotar el objeto, podemos hacer varias cosas. No hay que quedarse solo con una o probar solo una función, sino que la idea es buscar. Vamos a la parte de entornos, cielos, mañana y tarde, nublado, bajamos de vuelta, aplicamos otro, probamos cómo queda, lo rotamos, vemos que no es la iluminación que queremos, ponemos otro más, vamos rotando. Este tal vez es un poco más realista, genera una buena sombra, no nos termina de gustar. Bueno, vamos a iniciar sesión en Epic Games, ¿no? Tenemos que tener iniciada sesión para poder descargar los materiales. Aplicamos, por ejemplo, descargamos este o podemos aplicar el 29. Vemos que otra vez la iluminación cambia, es un poco más fría esta, más de mañana, ¿sí? Son diferentes estilos, hay que ir probando, no todo es certero. Vamos a dejarlo ahí para que genere una buena sombra. Y vamos a dejar este render, lo vamos a actualizar y ya nos queda. Después, lo que vamos a hacer es, bueno, una vez tocado un poco esto, manejado en cuanto a la reflexión, por ejemplo, de las luces, vamos a bajarlo del realce de las sombras, ¿sí? Toda esta parte, vamos a la parte de cámara. Longitud focal, yo no suelo trabajar con 18, de hecho suelo trabajar con números más grandes para que el objeto parezca real. Longitud focal es justamente esto, ¿sí? Acercamos o desvariamos como si fuera un ojo de pez. Vamos a utilizar en este caso entre 80 y 60, suelo utilizar yo para productos, y como ven varía bastante la forma en la que se ve. De hecho, de esta manera parece más una imagen de presentación típica de producto, ¿sí? Le vamos a dar a actualizar para que se nos actualice en esta toma. En profundidad de campo, esto es interesante. Podemos activarlo y como ven se blurrea. ¿Pero por qué? Porque hace un enfoque o desenfoque. Y nosotros podemos elegir a qué producto hacer el enfoque. Vamos a apretar elegir enfoque. Elegimos justamente nuestro producto. Como ven, genera una diferencia de enfoque y solo se ve nuestro producto y lo demás está desenfocado. Podemos abrir la apertura, ¿sí? O disminuirla. En este caso vamos a dejar una apertura así más o menos, no quiero desenfocar tanto, ¿sí? Vamos, bueno, la forma de Breuk no le vamos a dar tanta bola. Bajamos, acá es importante esto, el tema de la viñeta, ¿sí? Vamos a bajarla, vamos a subir un poco los destellos de luz, vamos a sacar la suciedad en el lente porque queremos que se vea bien. Nitidez podemos tocarlo, ¿sí? Pero conviene no tocarlo o dejarlo en 3, 4 con toda la furia, no mucho más que eso porque si no en el render no va a salir muy bien. Corrección de perspectiva podemos utilizarlo de vez en cuando, pero en este caso no lo vamos a utilizar, nos vamos a quedar así. Y composición, bueno, es más que nada para saber si está centrado o no. En este caso ya sabemos que está centrado. La parte de render tenemos lumen, acá cambia muchísimo los detalles de la escena, distancia de la vista, ¿sí? Velocidad de los ajustes de iluminación, podemos visualizar qué conflictos vemos que están en la parte trasera, así que no nos molestan tanto. En la parte de completo, obviamente con una calidad de 7, no menos que 7. En cuanto a las sombras, podemos hacer que sean más nítidas o más sesgadas. Vamos a utilizar que las sombras sean medianamente nítidas y que el sesgo esté más o menos por ahí. En cuanto a efectos, hay cosas que son interesantes en cuanto a colorimetría, que es como para agregar filtros, pero nosotros no vamos a tocar esto. Lo que sí voy a mostrar que a mí me sirve para cuando hago paneles es el tema de estos efectos, que suelen ser bastante interesantes, sobre todo este, Hide Line, que es como una vectorización de dibujo de lo que nosotros tenemos. Es interesante cuando nosotros lo queremos utilizar para los paneles. Yo lo suelo utilizar a veces para no poner planos tan rígidos de esa manera, sino que esto es un poco más lindo visualmente. Renderizado en blanco no lo vamos a ver, pero
nada, básicamente lo que podemos hacer es renderizar cosas en blanco, ¿no? Esto es más para nada para arquitectura, se suelen hacer para demostrar maquetas. Y en tema de imagen elegimos el formato, pero como es la Community Edition, por ahora solo nos deja en 2K HD. Muy bien, suponiendo que ya tenemos el render listo, o al menos esta imagen de render, vamos a agregar unos detalles para que parezca un poquito más realista y así se quedan con algo más interesante. A mí lo que me interesaría en este caso es, por ejemplo, irme a objetos, vamos a hogar, cocina y vamos a elegir accesorios, veamos, por ejemplo, este vaso. Vamos a descargar este vaso. ¿Sí? O vamos a descargar una copa. Esta copa también suena interesante. Bueno, este vaso, bueno, cuando descargamos un objeto y todavía no lo aplicamos en ningún proyecto, se va a ver de esta manera. Pero cuando nosotros lo soltamos, ya se empieza a ver normal. ¿Sí? Bueno, acá tenemos el vaso. Lo vamos a poner por acá atrás. Aunque no me gusta tanto el vaso. Uy, nos equivocamos. Muy bien. Vamos de vuelta. No me gusta tanto el vaso. Tal vez estaría bueno poner una copa. Que le da un poquito... es un poco más interesante. Y podemos trabajar la copa yendo a librería, materiales, vidrio. Y podemos poner frosted glass. Entonces la copa se ve un poco más. Desde acá, obviamente, trabajar el tema de la opacidad. ¿Sí? El tema de la opacidad en Fresnel, que la vamos a dejar al máximo. El tema de la escala. La rugosidad. Y lo metálico. Vamos a dejarlo más o menos por ahí. No vamos a activar las imperfecciones. Lo vamos a dejar así. Vamos a actualizar. Muy bien, ya tenemos nuestra copa de fondo. Y es un detalle minúsculo que nos va a servir para que esto quede un poquito más interesante. Muy bien, perfeccionando. Vamos a ir a cámara y vamos a sacar al menos por ahora el enfoque. Y nos vamos a trabajar en las paredes y el fondo para que se vea todo más realista. Vamos por la parte del sillón. Materiales, tejido y vamos a elegir este blanco. Como vemos, está muy grande. Obviamente hay que escalarlo para que quede más chico. ¿Sí? Y vamos a cambiarle el color por un azul relativamente oscuro. Y nos va a hacer contraste con lo que nosotros tenemos, para que se vea la copa, para que se distinga el objeto. Vamos a la parte de la pared, vamos a Mega Scans en este caso, que es donde están las mejores superficies de pared, creo yo. Superficies, Plaster, Painted, y acá tenemos miles. Yo suelo tener descargadas estas de acá y suelo trabajar con estas porque ya las conozco. Vamos a agregar esta que se llama Stucco Facade. Esta no, esta no. Esta puede ser. Le bajamos la escala. Como ven, cambia bastante nuestro producto, nuestro render, siempre dependiendo que le apliquemos. Vamos a subir el tema de la rugosidad, ¿sí? Y una vez teniendo en cuenta esto, como vemos, nuestro render es completamente otro a cómo empezó. Si nosotros hacemos un zoom, por ejemplo, en detalle, elegimos esto de acá, ¿sí? Ponemos esta imagen ahí, nos alejamos un poco, le damos a más, vamos hacia acá arriba, lo acercamos, lo ponemos desde allí y elegimos más, venimos acá, cámara, volvemos a activar el tema del desenfoque, venimos aquí, activamos el desenfoque, elegimos nuestro parlante, le cambiamos un poco la apertura para que no sea, le subimos un poco la apertura para que no sea tan duro, venimos aquí de vuelta, activar, elegir enfoque, elegimos esto, le subimos un poco la apertura, muy bien, volvemos acá, actualizamos, actualizamos. Y como vemos, ya tenemos un render básico de producto. Es muy básico esto. Vamos por último a agregar un detalle y ya terminamos, que es una persona. Personajes, yo recomiendo usar humanos generados en imágenes, en video, humanos animados. Humanos generados, ponemos informal, vamos a buscar a alguien que esté sentado, puede ser Sabine, la aplicamos.
rotamos un poco la postura de Sabine, la dejamos hacia acá, venimos acá. Bueno, no se ve tanto a Sabine, así que vamos a rotar un poco la escena para que se vea más a Sabine. Yo creo que ahí está bastante bien. Volvemos al tema de elegir enfoque y lo volvemos a poner por las dudas, ¿sí? Le abrimos un poco más la apertura, ¿sí? De esta manera ya tenemos nuestros renders. Y ahora sí que sí, exportar, seleccionamos imagen, seleccionar todos y vamos a exportar y ver cómo quedan. Elegimos la carpeta, obviamente, donde esto se va a exportar. Yo voy a elegir el escritorio para que se pueda ver rápido. Y esperamos. Bueno, una vez terminados los renders, que no duraron mucho, fueron 1 minuto y medio, 2 minutos, al menos en mi caso, vemos los resultados. Ha quedado bastante bien, creo que las reflexiones son óptimas, el objeto se ve bastante bien, tal vez con un detalle en Photoshop o con más trabajo obviamente dentro del programa podría quedar mejor. El tema del blurreo está bueno, le da más personalidad, se ve más en primer plano el producto y el fondo lo hace ver un poco más realista. La iluminación ha quedado dentro de todo bastante bien. El tema de los detalles también. Y el tema de la parte de la iluminación, tal vez ahí ha quedado un poco blurreado. Habría que trabajar el tema del enfoque, ir cambiando y viendo hasta que más o menos quede. Pero no estarían mal los resultados. Recuerden que es importante trabajar con Twinmotion y el programa en general. Buscar las mejores soluciones, es importante buscar los mejores enfoques y los mejores detalles, las mejores tomas, ir cambiando, no quedarse en un solo entorno, ir girando la cámara, intentar poner luces, ¿sí? Nosotros podemos poner luces de distinta manera para que no sea siempre lo mismo. Bueno, como ven, ahí cambié, roteé un poco y se ve de distinta manera, pero si yo me alejo, por ejemplo, vengo a librería y vengo a luces, yo suelo recomendar que la luz no sea de este estilo, que es focal, sino que sea un poco blurreada, desaparecida, no tan fuerte. La IES 22 no está mal para trabajar con productos, ¿sí? Vamos a ponerla un poco más lejos. Vamos a poner que está acá. Vamos a subir la luz, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es, desde rotar, la vamos a girar, ¿sí? Y dentro de el tema de configuración de luces, la vamos a cambiar la atenuación, ¿sí? Vamos a tirar un poco hacia atrás, vamos a volver a rotar para que sea un poco más direccionada hacia el objeto. Vamos a activar las sombras volumétricas y nos vamos de vuelta al render. Y como ven, si yo desactivo y activo, hay un gran cambio. Otra vez configurando la luz, podemos configurar el color y la temperatura. Y lo más importante, la intensidad. Si yo pongo 100, no es lo mismo que 300, tampoco es lo mismo que 50, como tampoco es lo mismo que la desactive. Todo es un dependiendo de lo que nosotros querramos mostrar, ¿sí? Y queramos reflejar. Así que es una buena manera de trabajar en Twinmotion con varias cosas. Y este es un pequeño tutorial que duró media hora, así que bastante rápido lo hice para explicar un render de producto. La idea es que ustedes lo trabajen más en específico y puedan sacar mejores conclusiones. Como siempre digo, la manera de aprender un programa es tocando y diciéndolo en criollo, haciendo cagada básicamente, para poder ir aprendiendo en base a las cagadas que uno se manda. Así que bueno, espero que les sirva. Cualquier consulta me avisan.